Al principio dije que hoy de verdad escuchamos un evangelio con palabras bellísimas, palabras profundas. Ustedes son mis amigos, permanezcan en mi amor y ámense los unos a los otros. Son 3 renglones que yo escogí del texto de hoy. Ustedes son mis amigos, no los llamo siervos, yo los elegí, permanezcan en mi amor y ámense los unos a los otros. A mí, ya que me conocen un poco, saben que de vez en cuando me gusta colocar los textos en un contexto para poder de verdad entender y poder sacarle jugo a las palabras que proclamamos aquí en las lecturas, sobre todo en el Evangelio. ¿Cuándo es que Jesús dice estas palabras y cuál es el contexto de todo el Evangelio de San Juan? Estas palabras que ustedes acabaron de escuchar esta noche son parte de la última cena en el Evangelio de San Juan y siguen el lavatorio de los pies. Jesús ha hecho un gesto eucarístico en el Evangelio de San Juan, en la última cena, que es entregarse ya no en el pan y el vino, porque no hay pan y vino en la cena de San Juan, sino en el gesto de lavarle los pies a sus discípulos. Hay una entrega. Y después comienza esta frase famosa de que no hay mayor amor que la persona que da la vida por sus amigos. Permanezcan en mi amor, ustedes son mis amigos y ámense los unos a los otros. Ese es el contexto dentro del Evangelio. ¿Dónde están escritos estos evangelios que conocemos nosotros como Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Son escritos en un momento de muchísima transición y de muchísima transformación. Nosotros a veces hablamos de la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, y realmente estamos utilizando una palabra que todavía ni existía el concepto, que es la palabra iglesia. Cuando esto se escribe, el cristianismo, por así llamarlo, ¿no?, es un movimiento religioso muy vital, muy dinámico, pero que está ocurriendo dentro del judaísmo. Nosotros no nos habíamos separado todavía del pueblo judío. Somos judíos que dentro del judaísmo proclaman de una forma muy dinámica y muy vital que este Jesús de Nazaret es el ungido del Padre y es el Hijo de Dios. Este pequeño grupo que está dentro del judaísmo todavía está sufriendo muchísimos cambios, muchísimas transiciones y muchísima transformación. Los discípulos, gente, habían acabado de pasar el trauma de la cruz. Si se acuerdan la famosa frase de los discípulos de Emaús: nosotros pensábamos, soñábamos, y miren, lo crucificaron. Después sufren la sacudida de la resurrección, no está muerto, el Padre lo ha levantado entre los muertos. Y finalmente se sufre otra tercera gran sacudida, que es que ahora el aliento, el espíritu del resucitado se ha derramado entre nosotros y nos encontramos ya sin miedo y sin cobardía y sin limitaciones y nos lanzamos a las calles de Jerusalén. La vida de esta gente no volverá a ser jamás la misma después de la experiencia de la cruz, de la resurrección y del Espíritu. Están sufriendo cambios y están habiendo grandes transformaciones. Por lo tanto, hay que anclarse en algún lado. Y se anclan en las palabras del Maestro: permanezcan en mi amor, ámense y nunca se olviden que ustedes son mis amigos. 30 veces aparece en el Evangelio de Juan el verbo permanecer. Lo escuchamos el domingo pasado. La vid, para que dé fruto, la rama, el sarmiento, tiene que permanecer atada al tronco. 30 veces Juan habla de permanecer en Cristo. Significa habitar, significa pertenecer, significa vivir en. Hay que vivir, hay que permanecer en Cristo. Yo leí una reflexión este fin de semana de una religiosa, la hermana John Park, que decía que cuando uno se encuentra atravesando profundísimos cambios y transformaciones, uno no le queda más remedio como creyente que anclarse y permanecer
en la persona de Cristo, habitar en la persona de Cristo. San Ignacio de Loyola va a decir algo muy parecido. Él dice que cuando estamos sufriendo grandes cambios, nunca hagamos decisiones, que permanezcamos anclados y esperando. ¿Por qué es tan importante permanecer en Cristo, apareciendo 30 veces ese verbo en el Evangelio de Juan? Porque no hay nada más que nos asuste a los seres humanos que entrar en terreno desconocido. No hay nada más que nos asuste que enfrentarnos a esperar lo inesperado, donde ni tú ni yo tenemos muchas veces control de lo que está pasando y de qué nos va a pasar. Esta era la experiencia de los primeros discípulos de Jesús dentro del judaísmo. Iban y no sabían para dónde iban sacudidos, iban experimentando nuevos cambios y nuevas cosas. Y tenían que anclarse en la persona y en el recuerdo de Jesús de Nazaret. No se olviden que ustedes son mis amigos, no se olviden de amarse y no se olviden de permanecer en mí. Si hay algo que la Biblia nos reta enormemente, gente, es a que cuando las cosas no van como uno piensa, cuando la vida nos sacude y nos pone todo al revés, las Escrituras nos pide: permanece en Dios, no te separes de Dios, ancla tu vida en Dios. Cuando tú y yo estamos sufriendo transiciones grandes, no nos queda más remedio, gracias a Dios, que anclarnos donde Dios está. Si hay algo que yo he descubierto en mi vida, es que Dios siempre está. Dios siempre está, callado muchas veces, a veces parece un poco sordo, a veces parece un poco alejado, pero está. Es una presencia a veces muy clara, muy diáfana, y a veces una presencia muy tenue. Pero Dios siempre está en tus andares y en el mío. Y lo único que nos pide es permanecer en esa relación y en esa cercanía. Permanezcan en mi amor, son palabras que estos discípulos van a tener que recordar muchas veces. Sufren grandes cambios, inseguridades. La hermana John dice que paradójicamente ocurre cuando este grupo de creyentes dentro del judaísmo tenían que lanzarse a nuevas geografías, a cruzar fronteras, nuevos idiomas, nuevas culturas, nuevas creencias. Y es cuando más que nunca tienen que permanecer anclados en la memoria y en la vida de Jesús de Nazaret. Aquellos hombres y mujeres que su fe nace a los pies de la cruz y de la tumba vacía, tienen que recordar constantemente las palabras del Maestro. Permanezcan en mi amor, cultiven su amistad con Dios y ámense y apóyense los unos a los otros. Es la única forma en que podían ser dóciles a lo que el Espíritu estaba haciendo en sus vidas en momentos de tanta novedad y de tantos cambios. En mí surgió una pregunta cuando yo escribía esto esta semana. Yo decía: ¿cómo estoy haciendo yo esto? ¿Cómo estás haciendo tú esto en tu vida? ¿Cómo estás permaneciendo unido al tronco de la vid para que tú y yo, que somos ramas, demos profundos frutos que de vez en cuando, como yo dije el domingo pasado, Dios nos va a dar unos buenos tijeretazos porque hace falta podarlos? ¿Cómo estamos permaneciendo metidos en el tronco que es Cristo Jesús? ¿Cómo estoy amando y cómo estás amando tú? ¿A quién estás amando? ¿Y por qué estás amando? ¿Y cómo tú y yo estamos cultivando esta amistad profunda con aquel que nos dijo en un momento: ustedes no se llamen siervos ni esclavos porque no lo son,
son mis amigos. ¿Cómo están haciendo esto? Yo me puse a mirar por dentro un poco cómo lo estaba haciendo, pero se me ocurrió en ese momento, dije, déjame poner un poquito de música. Y puse las canciones, música de Taizé, de la comunidad monástica de Taizé. Y la que surgió era una que hacía años yo no escuchaba. Y realmente esa canción no me dijo a mí cómo yo estoy permaneciendo anclado en Cristo, o tú, ni cómo tú y yo estamos amando, sino la canción me dijo, mira los frutos de tu amor. No te preocupes tanto del cómo, sino que vas a saber que lo estás haciendo bien, mirando los frutos de tu amor. La canción de Taizé, como muchas de ellas, estaban inspiradas en una frase de Santa Teresa de Jesús. Y la frase es esta: el alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. ¿Qué significa esto? ¿Cómo estamos permaneciendo en Cristo? ¿Cómo estamos amando? ¿A quién estamos amando? Si tu amor y el mío no cansa a nadie. ¿Cómo el amor puede cansar a los demás? Cuando somos manipuladores y cuando no somos sinceros. El amor auténtico cristiano no cansa. Pero Santa Teresa dice que el alma que anda en amor tampoco se cansa. No nos agotamos. No nos agotamos, podemos agotarnos físicamente y mentalmente, pero interiormente permanece una fuerza muy grande. Porque cuando el alma ama sin cansarse, es porque está amando desde la fuente interior de Dios que lleva, y no desde su egoísmo ni desde su egocentrismo. Tú y yo somos personas que hemos sufrido grandes cambios y transformaciones en nuestras vidas. Es parte del ser humano, gente. Cada día me convenzo más. Quien piense que va a caminar los senderos del mundo sin sufrir cambios ni transformaciones, pues que se esconda bajo una piedra y nunca salga de ahí. Porque la vida nos va a llevar por senderos que nunca pensábamos que íbamos a caminar. De grandes cambios y de grandes transiciones, como le ocurrió a aquella comunidad creciente de discípulos dentro del judaísmo. Y tuvieron que recordar siempre las palabras del Maestro: no te separes del tronco, permanece en mi amor, quiéranse, acompáñense y nunca se olviden que son mis amigos. El alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. Ojalá que tú y yo podamos vivir estas palabras de Santa Teresa todos los días de nuestra vida. Amar sin cansar a nadie y amar sin cansarnos nosotros.